Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Camila Redondo y junto a mis compañeras Marianela Sarmiento, María Fonseca y Luz Sandoval les venimos a hablar sobre lineamientos de política colombiana de formación de educadores. Los lineamientos que van a ver a continuación son parte de un ejercicio participativo que se llevó a cabo con diferentes universidades, facultades de educación, escuelas normalistas y secretarías de educación, cuyas organizaciones fueron la voz para dialogar todas las problemáticas existentes en el campo educativo. Gracias a todo esto se formuló el presente documento, el cual nos describe los distintos procesos para hacer posibles las transformaciones en el campo educativo. Ok, siguiendo con esto de transformaciones como retos para la formulación de la política colombiana de formación docente, pues en cada época o década se desprenden necesidades en el campo muy distintas. Esto sucede a raíz de las transformaciones que se han vivido durante esos años, como por ejemplo en esta época se encuentra el cambio tecnológico, el cual llegó a desprender nuevas necesidades y problemáticas. Pues por todo esto y las distintas transformaciones que sugieren extender el compromiso docente con las comunidades educativas, demandándole al educador un tiempo que intensifica la jornada, produciendo así un desacuerdo entre docentes y directivos. La primera transformación serían las transformaciones culturales, donde piden aquí pensar históricamente, ya que en esta época se les olvidó cómo hacerlo, y todo esto con el fin de lograr la reivindicación de lo posmoderno. La segunda sería la revolución tecnológica, la cual ha llegado a cuestionar hasta la docencia y la escuela. También ha producido un gran cambio en la comunicación y ha desarrollado nuevas exigencias laborales. Por último, y no menos importante, sería la desigualdad social, que se desarrolla por la violencia interna del país que viene hace años afectando a los educadores y a la educación, operando dentro de la pobreza y la desigualdad, el cual viene acompañado de múltiples factores como el bullying escolar, las pandillas, drogas, entre otras problemáticas, donde debe abrirse paso a los programas sociales como la escuela y la familia. Escenarios para definir la política pública de formación de educadores. En el Ministerio Educativo Nacional está expuesto una importancia en cuanto al docente. El docente tiene que ser autónomo, crítico y con compromiso en la comunidad. Con esos elementos fundamentales incitan a que el estudiante pueda crear sus propios conceptos, que sean críticos con la lectura y que tengan un compromiso con sus investigaciones. Por consiguiente, hay una serie de niveles de normas que están expuestos y que no aportan absolutamente nada en el educador y en el estudiante. ¿Cuáles son esas normas? La primera, el estatus social, el perfil del profesional y las crisis sociales y económicas. Esto no aporta absolutamente nada para ellos. Por otro lado, la política pública necesita ser concretada por el gobierno, por las comunidades educativas y por la sociedad en general. Si no es concretada, porque ellos deben tener unas características en cuenta, no se puede obtener un sistema de formación. Sandoval y les hablaré acerca de su sistema de avanzada. Este sistema tiene una importancia muy relevante en la medida en la que no solamente evalúa al docente, sino que evalúa el proceso de formación en sí mismo. En este sentido, se puede decir entonces que se da en tres partes, en el cual se divide este subsistema de análisis, que es la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, que se evalúan de manera conjunta y también por separado a lo largo del proceso, durante, antes y post el proceso. Es así como se puede evidenciar en el trayecto del proceso de aprendizaje las mejorías que se han logrado con el tipo de proyección que tendría el docente en la instancia de aplicar o transferir ese tipo de conocimiento. Entonces, en la heteroevaluación, el docente trata de evaluarse en sí mismo. En la coevaluación se evalúa desde la perspectiva de un tercero o segunda persona, y en la autoevaluación se hace una evaluación de sí para sí, y con ello da muestra entonces del proceso que ha llevado a cabo. También el subsistema se encarga entonces de tomar esta evaluación que hace el docente en sí mismo y también compararla con la que pudiera ser
estudiante y con la formación o puesta en práctica de lo adquirido a lo largo del proceso por parte del estudiante. Es decir, esta prueba empírica que se da solamente con el conocimiento adquirido en la práctica, es decir, no hay unas hojas, no hay un papel que diga que aprendió, sino que la práctica misma en lo vivencial da muestra de lo aprendido. Lineamientos para el subsistema de formación inicial. Este subsistema nos permite acercarnos al ejercicio de la profesión docente, especialmente se remite a la forma en que ésta selecciona a sus futuros educadores. El primer lineamiento es establecer unas estrategias entre las instituciones formadoras y las entidades locales, territoriales y nacionales para revisar cómo es el proceso de selección de los aspirantes a los programas de formación inicial. Es decir, muchas veces estas instituciones dejan entrar a sus planteles estudiantes que toman licenciatura en segunda opción porque les es más fácil entrar con licenciatura porque tienen unos puntajes muy bajos para luego pasarse a la carrera que quieren. El segundo lineamiento es diseñar y flexibilizar los currículos que le permitan al licenciado tener una formación básica pertinente y de alta calidad para su futuro profesional, convirtiendo a estos profesionales en sujetos autónomos, críticos y éticos. Tercer lineamiento es recuperar y fortalecer la vida académica en instituciones educativas mediante programaciones de jornadas pedagógicas. Quinto lineamiento es aumentar las ofertas de programas de licenciatura en preescolar o en los campos que se requieran, según las necesidades que tengan las instituciones. El siguiente lineamiento es promover la calidad de la formación pedagógica a profesionales no licenciados ni normalistas con el fin de mejorar su calidad de conocimiento. El siguiente lineamiento es tener claro que las políticas de formación de educadores deben estar en constante diálogo con las demás políticas de formación de los subsistemas como es el avanzado, el inicial y el de servicio. De la mano con la realidad y el contexto social donde se está llevando a cabo las prácticas. El siguiente lineamiento es diseñar e implementar estrategias para el acompañamiento de los docentes noveles que inician su carrera como docentes y es el Ministerio de Educación quien tiene esta responsabilidad. El último lineamiento es diversificar las prácticas pedagógicas y articular los procesos educativos con el fin de que el futuro docente construya los saberes que debe conocer para su mediación como docente. Estos son los lineamientos que corresponden al subsistema de formación inicial. En la Ley 115 de 1994, artículo 111, se hace entonces dentro de los marcos de la normatividad de los subsistemas, en este caso en el subsistema de servicio del docente, se alega que esta comparación entre la prestación de servicio público y la educación como tal presentada en la Constitución Política debe tener un contraste regulacional en la medida que se debe cumplir lo que de palabra está estipulado para la formación académica de los jóvenes colombianos. Por otro lado se encuentra el decreto 3020 de 2002 en el cual se estipula el esquema estructural o el organigrama del talento humano docente. Las plantas docentes, tanto en el ámbito de enseñanza plena como profesional docente y en el ámbito administrativo, es decir, se estipula las estructuras que deben tener en mérito de jerarquías organizacionales. En la Ley 4791 de 2008, en la cual se modifican los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 715 de 2001, se estipulan los fondos educativos para los establecimientos de educación estatal, dentro de los cuales se designa un presupuesto
que va desde el año anterior hasta el siguiente, para llevar a cabo las gestiones educativas en mérito de la estructuración física de las aulas y de los sitios en los cuales se designan las clases, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, es decir, que se cumpla a cabalidad con todos los recursos necesarios para llevar a cabo el plan educativo. Finalmente se encuentra el decreto 366 de 2009, en el cual se estipula el grupo de apoyo pedagógico para ejecutar la educación inclusiva, atendiendo de manera diferencial a aquellas personas con discapacidad y o estudiantes con capacidades o talentos excepcionales. En el marco de la formación académica inclusiva se incluye además el no a la segregación, es decir, que estos estudiantes que merecen una atención diferencial pueden y deben ser atendidos en las mismas aulas que personas o estudiantes que no necesitan o requieren una atención diferencial, incluyendo discapacidad o talentos excepcionales. Decreto 709 de 1996, artículo 7. Aquí se menciona entonces que por parte del Estado se va a llevar a cabo una ayuda a estos docentes que deseen hacer el programa de profesionalización docente, dentro del cual el Estado ofrece una gama de recursos y programas para que estos docentes que ya están trabajando dentro de la academia puedan mejorar su proceso formativo y asimismo mejorar la calidad educativa de los estudiantes que tienen a cargo entonces. Por otro lado, dentro de la normatividad de servicio en el docente se encuentra la ley 2277 de 1979, en la cual se estipula la profesionalización docente. Mucho antes de la formulación de esa ley, el docente podría ser de carácter empírico, solamente debía presentar un examen y ejecutar sus funciones dentro de los marcos y márgenes educativos. No obstante, después de esa ley, se propone entonces que el docente vaya avanzando, escalafonando, dependiendo de su nivel de profesionalización. Esto ayudaría entonces a que la academia en el Estado colombiano fuese de alta calidad. En otra instancia se encuentra además la ley 715 de 2001, que a su vez es modificada por la ley 863 de 2003, en la cual se estipula que dentro de los marcos de función educativa en el Estado colombiano debe haber un monto regulacional que dé cuenta entonces de que este proceso educativo se lleve a cabo con todas las características necesarias en materia de implementos dentro del aula y dentro de la institución educativa como tal. Esto incluye que los recursos destinados a la salud dentro de los marcos de la educación y a la educación misma no deben ser tocados para ningún otro tipo de función. Los lineamientos para el subsistema de formación avanzada. El sujeto se encarga de crear un saber súper alto, él tiene un conocimiento, tiene un desarrollo, una profundización, porque él tiene un proceso formativo con la investigación y la comprensión de esos recursos, de esas realidades vividas en lo educativo. Estos saberes permiten la transformación en ese ámbito educativo como tal, o sea, en la formación. Esto viene siendo una ventaja para la comunidad educativa. Por consiguiente, hay unas entidades que se enfocan en una elaboración de secuencialidad más que todo en lo posgradual. ¿Por qué? Porque ellos quieren prestar un buen servicio, un servicio de calidad. ¿Cuáles son esas dos entidades? Las facultades educativas y las universidades de formación avanzada. Por otro lado, estos lineamientos proponen unos aspectos fundamentales. El primero se conoce como el diseño. Con el diseño ellos pueden encontrar esas respuestas en ese espacio, en ese escenario educativo. 2.
el espacio de diálogo. En el espacio de diálogo, el grupo de personas se encargan de informar, de enriquecer, de transformar, de sintetizar esa información. Y esto es una ventaja para el saber pedagógico, ya sea en el espacio, en el ciclo, entre otras. 3. El proceso curricular. La investigación es importante en el aula de clase, porque así el docente busca soluciones y él puede nutrir ese proceso de aprendizaje y de enseñanza. Además, el docente investiga ¿para qué? Para represar esos quehaceres pedagógicos que él da en ese espacio, y él siempre va a estar en una constancia de propuestas, él va a proponer cosas nuevas. El cuarto es el análisis, la revisión de los sistemas de formación, porque es importante que él haga esa revisión. Con esos resultados él puede presentarse como una realización efectiva, o sea, ya sea a largo plazo o a corto plazo. Estrategias estrategias que son fundamentales y están expuestas en el Ministerio Educativo Nacional. ¿Cuáles son esas estrategias? La primera es el fortalecimiento de 3 entidades como tal. La primera es investigación educativa, Instituto de Desarrollo Pedagógico y universidades para el desarrollo pedagógico. Estas entidades se fortalecen para prestar un buen servicio de calidad. 2, que es el manejo de la virtualidad. Es necesario manejar las TIC porque de esta manera se pueden hacer encuentros a distancias. No necesitas estar presencial para prestar un servicio. 3, que es el apoyo al sistema de incentivos. O sea, más que todo esto genera una ventaja en cuanto a los doctorados, a la maestría, porque el docente puede obtener becas para estudiar en el exterior nacional e internacional, y de esta manera se pueden hacer hasta pasantías. Por medio de esto, los docentes pueden hacer un intercambio de información de qué es el conocimiento educativo y pedagógico. El esquema de financiación es el del convenio con unas entidades. ¿Cuáles son esas entidades? ICTs, Colfuturo y Colciencia. Estas entidades nos apoyan en cuanto a la financiación para que nosotros podamos seguir estudiando. Ellos nos financian nuestra investigación, hasta nos dan unas becas para nosotros poder seguir con nuestro futuro y con nuestros estudios. Nos dan la opción de pagar lo que nos estemos trabajando, hasta nos regalan unas becas, algo más económico. Cuarto, que es el mecanismo. Hay que incorporar esos mecanismos ¿dónde? En esos programas de estudios posgraduales, o sea, la formación posgradual. Debido a que no solo tenemos que quedarnos con nuestra área, hay que conocer un poco más, porque estamos hablando de formación avanzada. ¿Qué mecanismos serían? Cultura científica, humanística, entre otras. Y por último, que es cualificar, o sea, incitar los programas posgraduales. ¿Por qué? Porque se debe preparar y cualificar esos programas posgraduales, porque se tienen que crear cambios en cuanto a esas necesidades que se tienen en el ámbito educativo, en ese escenario, ya que allí siempre hay interrogantes y preguntas que deben tener respuestas.